Buenos días a todos. Soy Beatriz Sáez y hoy vamos a hablar en esta presentación sobre protección y recuperación de datos para entornos de virtualización de Synology. De esta forma vamos a ver cómo salvaguardar nuestros bienes virtuales y reducir así los tiempos de espera en caso de que tengamos que recurrir a una recuperación por desastre. La presentación va a durar unos 45 minutos y durante todo este tiempo vamos a estar respondiendo a las preguntas que vayáis teniendo en el chat en directo. Y además, al finalizar, dejaremos unos 15 minutos adicionales para que podamos acabar de responder a vuestras preguntas y además os vamos a decir cómo contactar con nosotros para cualquier otra consulta posterior. Bien, ya sabemos la gran importancia que tiene la virtualización en los entornos empresariales. En primer lugar, porque la virtualización es una herramienta muy eficiente en costes. Solo con tener un hipervisor virtualizado, en lugar de contar con múltiples servidores físicos, nos va a permitir reducir los costes operacionales hasta en un 60%. Además, los entornos de virtualización son muy fáciles de manejar, por lo que no nos va a requerir una gran inversión de tiempo y, al tener un único servidor con máquinas virtuales, nos va a permitir acelerar las tareas hasta en un 90%. Y no solo eso, sino que además recurrir a entornos de virtualización nos va a llevar a ahorrar una gran cantidad de espacio en comparación con los servidores físicos tradicionales. En cualquier caso, una vez que tenemos un entorno de virtualización, también tenemos que protegerlo, ya que al concentrar todos nuestros datos en un único hipervisor, en lugar de en múltiples servidores físicos, nuestros datos también pueden resultar incluso más vulnerables. Por ello, la protección de nuestros datos es un reto crucial al que nos enfrentamos en cualquier empresa y no es para menos, ya que, según estadísticas, el 60% de las empresas que sufren una gran pérdida de datos no logra recuperarse y se ven obligadas a cerrar al cabo de 6 meses. Y es que, a pesar de estos datos, se estima que casi este mismo porcentaje de empresas no están preparadas para sobreponerse en caso de una gran pérdida de datos. Por ello, decimos que es imprescindible encontrar mecanismos de protección para nuestros datos y más en un entorno de virtualización. Por eso, la protección de los datos y la posibilidad de recuperarlos en caso de desastre es un tema tan trascendental y es en lo que vamos a basar esta presentación hoy. Bien, ¿cómo podemos proteger nuestra infraestructura de virtualización? Vamos a estructurar el contenido de la siguiente manera. En primer lugar, hablaremos de la protección de la virtualización a nivel de almacenamiento de datos, para proteger directamente los datos SAN y SCSI. Y, por otra parte, veremos la protección a nivel de máquina virtual, es decir, a través de copias de seguridad de estas máquinas virtuales y también de su sistema operativo. Y, por último, entraremos a ver la protección a nivel de hardware y vamos a ver también cómo replicar los datos para asegurar la disponibilidad. Y ahora bien, cada uno de estos niveles es diferente en términos de protección de datos, por lo que, ¿qué es lo que vamos a poder hacer dentro de cada uno de ellos para proteger nuestro entorno de virtualización? Pues bien, en primer lugar, en el caso de almacenamiento de datos, vamos a poder usar nuestro NAS de Synology como un SAN IP para almacenamiento y SCSI para alojar el almacenamiento de las máquinas virtuales. Este primer método nos va a permitir aprovechar los hipervisores previamente existentes en nuestra infraestructura de trabajo y así vamos a poder reducir los costes y vamos a conseguir mantener nuestros datos siempre disponibles en todo momento. Por otra parte, el nivel de máquina virtual va a hacer que nuestro NAS de Synology sea el aparato central de nuestras copias de seguridad y de esta forma vamos a proteger de forma completa nuestras máquinas virtuales haciendo backups integrales tanto del sistema operativo como de los datos. El objetivo aquí va a ser poder restaurarlas de la forma más rápida. Y por último, a nivel de hardware, lo que vamos a hacer es replicar nuestros datos a través de diferentes controladores de forma completa. El objetivo va a ser reducir al mínimo el tiempo de inactividad a través de la conmutación automática. Como hemos visto, cada uno de estos niveles se refiere a un escenario y a unos casos concretos. Y ahora vamos a entrar a ver cada uno de ellos en detalle. Vamos a centrarnos, por tanto, en primer lugar, en el primero de los niveles, almacenamiento de datos aprovechando los hipervisores existentes en nuestro entorno empresarial para mantener así los costes controlados.
Es decir, que vamos a usar nuestro NAS como un SAN y SCSI. Antes de nada, es importante que hagamos una diferenciación entre datos calientes y datos fríos. Vamos a llamar datos fríos a aquellos a los que no accedemos frecuentemente. Por eso van a ser archivados y nos van a dar tiempos más altos de recuperación y de acceso, así como puntos más altos de recuperación, es decir, RPO y RTO. Esos números van a ser más altos en los datos fríos que en los datos calientes porque normalmente se usan menos. Y entonces, ¿qué es lo que son los datos calientes? Pues serán, en cambio, aquellos a los que accedamos con bastante frecuencia y por ello deben permanecer disponibles con mayor rapidez y van a requerir menores tiempos y puntos de recuperación que en el caso de los datos fríos. Esta diferenciación es importante porque tenemos soluciones diferentes para cada tipo de datos y vamos a presentar dos herramientas diferentes de copia de seguridad para salvaguardar nuestros datos virtualizados de forma eficiente. Y vamos a hacerlo diferenciando si se trata de datos fríos o de datos calientes. En primer lugar, tenemos Hyper Backup, que nos va a permitir tener una estrategia de copia de seguridad sencilla y flexible para archivos y almacenamiento de datos fríos. Y luego, por otra parte, está Snapshot Replication, que es una herramienta potente que permite tomar imágenes instantáneas de forma eficiente para proteger nuestros datos calientes. Vamos a empezar, por tanto, viendo un poco más en detalle la primera de ellas, Hyper Backup, que, como acabo de decir, nos va a ofrecer una solución flexible de copia de seguridad para datos de almacenamiento frío. Cuando buscamos una herramienta para proteger los datos fríos, lo que debemos buscar es que cuente con una política de retención avanzada y de duplicación a la hora de almacenar, ya que esto nos va a suponer un gran ahorro de espacio y ahora vamos a ver por qué. Gracias a Hyper Backup vamos a poder hacer copias de seguridad DUN de nuestro NAS de Synology y nos va a ofrecer un destino de copia de seguridad variado, que va a poder ser otro volumen del mismo NAS, un dispositivo externo USB o incluso un NAS de Synology remoto. ¿Y cómo va a ayudarnos Hyper Backup a reducir la cantidad de espacio de almacenamiento que necesitamos? Bien, nuestra intención va a ser recurrir a la mejor cantidad de espacio posible, ya que, como decíamos, estamos hablando de datos y de información que queremos mantener durante mucho tiempo. Entonces, Hyper Backup es una solución flexible y esto es así porque nos ofrece un conjunto completo de funciones que nos van a permitir adaptar y customizar el plan de copia de seguridad. Estas funciones incluyen la programación de tareas de copia de seguridad, la retención de múltiples versiones o la rotación flexible. Pero es que además incluye herramientas eficientes para optimizar la estrategia de backup. En primer lugar, realizará las copias de seguridad de forma incremental. Esto significa que compara la copia de seguridad anterior y solo los cambios que se han producido desde la última actualización serán el objeto de la nueva copia de seguridad. Además, las plataformas, dispositivos y versiones de archivos usan la información como si fueran bloques y a través de todos ellos encontramos multitud de datos que se repiten. Como Hyper Backup cuenta con deduplicación a nivel de bloque, esto significa que únicamente se copiarán los bloques que han sido actualizados en cada tarea de backup, lo que va a reducir considerablemente el espacio de almacenamiento y la duración de la copia de seguridad. Por otra parte, para facilitar la gestión del backup, es posible programar las tareas de copia de seguridad para que se ejecuten automáticamente de forma diaria sin ningún esfuerzo. Incluso nos va a permitir mantener múltiples versiones para tener tantos puntos de recuperación como necesitemos. Además, si necesitamos restaurar los datos, vamos a poder hacerlo de forma sencilla desde la red o un dispositivo USB. Por todo ello, como decíamos, esta herramienta nos va a servir para reducir el tamaño del almacenamiento de datos fríos y vamos a hacerlo manteniendo los costes reducidos. Cuando realizamos copias de seguridad de datos fríos, nos estamos refiriendo, por tanto, a datos que posiblemente no vamos a utilizar con frecuencia y que necesitaremos mantener almacenados por si en un futuro fueran necesarios. Pero también tenemos el caso contrario de los datos calientes. En este caso vamos a necesitar tenerlos a mano y listos para poder ser restaurados de forma rápida si lo necesitamos en cualquier momento.
De esta forma pasamos a la siguiente herramienta, Snapshot Replication, que, como vamos a ver, es una herramienta potente que nos va a permitir de forma eficiente tomar imágenes instantáneas para proteger nuestros datos calientes, así como restaurarlos si fuera necesario. De nuevo, Snapshot Replication va a salvaguardar nuestros datos LUN a través de copias de seguridad y va a establecer como destino otro volumen del mismo NAS o incluso otro NAS de Synology remoto. Pero, ¿qué es lo que hace que Snapshot Replication sea mucho más eficiente que otras estrategias de copia de seguridad y que por eso la utilicemos para proteger nuestros datos calientes? Vamos a ver cómo esta herramienta nos va a ofrecer funcionalidades avanzadas para la protección de nuestros datos profesionales para entornos exigentes. En primer lugar, nos va a permitir realizar copias de seguridad cada 5 minutos. Es decir, que vamos a reducir el punto de recuperación hasta un máximo de 5 minutos, disminuyendo así el volumen de datos en riesgo. Y además vamos a poder reducir el tiempo de restauración a 1 minuto. Esto va a tener un impacto mínimo en el rendimiento porque utiliza instantáneas muy ligeras. Además, como en el caso de la herramienta anterior, proporciona un método flexible de retención, ya que hasta pueden personalizarse según nuestras necesidades de almacenamiento para optimizar su uso. Es posible también enviar copias de seguridad remotas a otro NAS y va a permitir realizar esta función cada 15 minutos, por lo que si tenemos varios NAS configurados, vamos a seguir teniendo puntos de recuperación muy bajos para nuestros datos. Y además hay que señalar que es compatible con VMware vCenter Site Recovery Manager, que puede integrarse con los productos de replicación basados en matrices de almacenamiento de Synology. Y de esta forma, Snapshot Replication es una herramienta perfecta para la protección de los datos calientes que nos va a permitir su recuperación casi instantánea en caso de desastre. Con esto ya hemos visto cómo aprovechar las soluciones de copia de seguridad de Synology para proteger de forma optimizada nuestros datos virtualizados. Es decir, vamos a recurrir a Hyper Backup para salvaguardar nuestros datos fríos de forma eficiente y a Snapshot Replication para tener una herramienta eficiente para proteger y recuperar nuestros datos calientes con rapidez y fiabilidad. Ahora, para poder ilustrar mejor estas herramientas, vamos a ver el caso de éxito de una organización internacional que confía ya en Synology a la hora de proteger su almacenamiento para virtualización. Se trata de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con sede en París, que ha implementado las soluciones de Synology que le proporcionan alta velocidad y almacenamiento para virtualización. La UNESCO cuenta con 70 sucursales en todo el mundo repartidas por Europa, África, América y Asia y necesitaba implantar una solución local de copias de seguridad de máquinas virtuales estandarizada para todas ellas para coordinarla con su sede en París, aun teniendo en cuenta que en algunas de sus localizaciones cuentan con conexiones a Internet de ancho de banda bajo por limitaciones técnicas o incluso financieras, lo que les llevaba a tener antes un acceso poco eficiente a los archivos desde un servidor global. Por eso, la solución que buscaban pasaba por implementar un sistema que les permitiera almacenar las máquinas virtuales en cada una de las oficinas para poder tener así redundancia local. Ante este reto, Synology se presentaba como una opción fiable, segura y fácil de implementar, con la flexibilidad que podía integrarse en su infraestructura previamente existente de clústeres de Hyper-V. Con esa necesidad, UNESCO contactó con Synology y le ofrecimos una solución personalizada para su caso. De esta forma, aprovechando las estrategias de copia de seguridad y de tecnología iSCSI de Synology, cada clúster de Hyper-V previamente existente en las oficinas se descarga en un NAS. En todas ellas tienen un RS3617XS Plus, que realiza las tareas de almacenamiento LUN para 6 máquinas virtuales y se hace una copia de seguridad de él de forma diaria mediante Hyper Backup en un NAS de 4 bahías. La infraestructura de Synology que instalaron en cada una de las localizaciones les permite además tener un alto rendimiento manteniendo unos costes bajos. Por otra parte, la unidad rack RS3617XS Plus les proporciona un gran rendimiento a un coste controlado y los NAS de 4 bahías para las copias de seguridad
hacen descender aún más los costes al mismo tiempo que crean una eficiente estrategia de backup para su Sloan. De esta forma, tienen una estructura de almacenamiento de datos completa y protegida a un precio muy reducido. Además, nuestro sistema operativo DSM les permite de forma segura y de confianza tener un uso seguro y sencillo, una instalación fácil y escaso mantenimiento. En palabras del propio director técnico de la UNESCO, gracias a las potentes y fiables soluciones de Synology, la UNESCO se beneficia de una infraestructura única distribuida por 70 países de todo el mundo, en la que el almacenamiento en máquinas virtuales se ejecuta de forma eficiente en iSCSI LUN y permite la copia de seguridad. Así que, como vemos, las necesidades empresariales pueden ser satisfechas con las soluciones que propone Synology a un precio muy asequible. Con esto hemos visto el primero de los 3 niveles de protección en los que estamos estructurando la presentación, que es la protección de la virtualización a nivel de almacenamiento de datos. Y pasamos, por tanto, al segundo de ellos, la protección a nivel de máquina virtual, es decir, las copias de seguridad de estas máquinas virtuales y de su sistema operativo. Proteger los datos dentro de nuestro entorno virtualizado es muy importante, pero también es muy interesante poder ir un paso más allá para proteger la máquina virtual, así como ser capaces de restaurarlas con rapidez en caso de que sea necesario. Para ello, tenemos una herramienta que nos va a dar la solución específica para esa protección y nos va a permitir eliminar los tiempos de inactividad y alcanzar tiempos de recuperación cercanos a 0. Active Backup for Business. En términos de compatibilidad, ya hemos mencionado que es muy importante tener una herramienta que se adapte a nuestra infraestructura de trabajo previamente existente. Pues bien, el paquete de Active Backup for Business es compatible, en primer lugar, con PCs de Windows en las versiones 7, 8 y 10. En segundo lugar, protege los servidores físicos que ejecuten Microsoft Windows 2008, 2012, 2016 o 2019. En tercer lugar, se pueden realizar copias de seguridad en máquinas virtuales de VMware y Microsoft Hyper-V. Y por último, los servidores de archivos que implementan protocolos comunes como SMB y rsync para Windows y Linux, respectivamente, son también compatibles con esta herramienta. Al poder salvaguardar PCs y servidores de Windows, máquinas virtuales y servidores con protocolos comunes, Active Backup for Business se convierte en una herramienta que combina toda la estrategia de copia de seguridad de un entorno empresarial de forma gratuita. Además, nos ofrece un rendimiento de copia de seguridad avanzado, ya que, al igual que veíamos en Hyper Backup, se basa en la tecnología de copia de seguridad incremental a nivel de bloque con deduplicación global, lo que va a reducir enormemente no solo el espacio de almacenamiento requerido para la copia de seguridad, sino también la duración. Y, como veremos en detalle en unos momentos, nos va a ofrecer diferentes métodos de restauración de la información salvaguardada de forma 100% gratuita, sin costes adicionales de licencias ni suscripciones. Por ello, vamos a ver, en primer lugar, las estrategias de copia de seguridad que permite crear Active Backup for Business de forma fácil y eficiente, y después pasaremos a analizar los diferentes métodos de restauración de los datos para minimizar los tiempos de recuperación en caso de desastre. Empezamos con Active Backup for Business y cómo nos ofrece una solución de copia de seguridad sencilla para nuestra empresa. ¿Qué hace esta herramienta para proteger nuestras máquinas virtuales? Pues bien, en primer lugar vamos a tener compatibilidad tanto con VMware como con Hyper-V y vamos a poder realizar copias de seguridad de cualquier máquina virtual de Windows como servidor. Las copias de seguridad, como decía, van a ser incrementales a nivel de bloque, por lo que solo los cambios que se producen desde la última copia de seguridad van a ser actualizados. La periodicidad va a ser hasta de 1 hora o incluso vamos a poder seleccionar franjas horarias, si por ejemplo queremos que las copias de seguridad se realicen solo durante ciertas horas. Además, la política de retención es personalizable y nos va a permitir mantener diferentes puntos de recuperación y decidir cuántas versiones queremos mantener durante cuánto tiempo.
Por último, Active Backup for Business funciona con deduplicación global, con lo que vamos a haber reducido considerablemente el espacio de almacenamiento que se requiere y también el tiempo que tarda en realizarse la copia de seguridad. ¿Y en qué consiste exactamente la deduplicación global? Pues bien, las plataformas y dispositivos usan la información como si fueran bloques y a través de todos ellos encontramos multitud de datos que se repiten. La deduplicación global lo que va a hacer es evitar que se copien 2 veces los mismos bloques para ahorrar así espacio de almacenamiento. Esto se va a traducir en una reducción de los bloques idénticos y nos va a permitir que la información que se copie sea mucho menor. Incluso, de acuerdo con la estrategia de copia de seguridad 3-2-1, que consiste en realizar 3 copias de seguridad en 2 soportes de almacenamiento y una de ellas fuera de las instalaciones, para añadir más seguridad y protección a la información que protegemos con Active Backup, podemos crear copias de estas copias de seguridad en otra ubicación, manteniendo las ventajas de la deduplicación global con otras herramientas de Synology como Snapshot Replication para los datos calientes y Hyper Backup para los datos fríos. Podemos conectar fácilmente otro NAS de Synology remoto a través de estas herramientas y hacer así una copia de seguridad de la copia de seguridad en otra ubicación. Ahora bien, ¿qué pasa cuando algo va mal? Sufrir una pérdida de datos es una experiencia poco agradable, pero a veces ocurre. ¿Qué hacemos en estos casos y qué mecanismos tenemos disponibles para recuperar la información en caso de desastre? En primer lugar, si buscamos una forma de restaurar completamente un archivo específico, tenemos la restauración a nivel de archivo a través del portal de Active Backup for Business. Esto permite acceder, examinar, descargar y restaurar datos de copia de seguridad a cualquier usuario que tenga una cuenta en el NAS. De esta forma, los usuarios van a poder restaurar de forma instantánea y además de forma muy sencilla con una interfaz muy intuitiva que cuenta con un timeline para movernos en el tiempo al punto de recuperación que necesitemos. Y así vamos a reducir la carga de trabajo de los equipos informáticos. Y además, este método de restauración es compatible con todo tipo de máquinas virtuales. Pero podemos ir un paso más allá y suponer que una de las máquinas virtuales ha caído. En este caso, tenemos varias opciones para realizar la restauración. Por un lado, tenemos la restauración completa de una máquina virtual. De esta forma, se recupera una máquina virtual desde un archivo de copia de seguridad para disfrutar de un rendimiento de entrada-salida de disco completo, aunque va a llevar más tiempo y consume más recursos. Vemos, por tanto, cómo se produce un fallo que impide el funcionamiento habitual de la máquina virtual y, gracias a una copia de seguridad de Active Backup for Business, podemos recuperar una imagen restaurada de la máquina virtual. De esta forma, el RTO o tiempo de inactividad es mayor, ya que se restaura la máquina desde la copia de seguridad en el hipervisor, con el fin de conseguir mantener un rendimiento óptimo después de la restauración. Es decir, el tiempo de restauración es el tiempo que se tarda en mover la imagen desde el NAS al hipervisor y arrancar. En esta recuperación vamos a tener un rendimiento óptimo, pero puede resultar lenta cuando se trate de mover imágenes muy pesadas. Para esos casos, donde queremos poder actuar con rapidez ante un desastre, tenemos el tercer método, la restauración instantánea, que permite reiniciar rápidamente una máquina virtual directamente desde un archivo de copia de seguridad comprimido y deduplicado para minimizar el tiempo de inactividad. En este caso, reiniciar una máquina virtual es cuestión de segundos, pero vamos a tener un rendimiento de entrada-salida limitado. En este caso, vemos cómo se produce de nuevo un fallo en la máquina virtual y obtenemos una imagen del archivo de copia de seguridad comprimido. Y así reducimos a cuestión de segundos el periodo de inactividad de la máquina virtual para reiniciar el servidor lo antes posible, ya que no vamos a tener que transferir la imagen que ya está en el NAS. Por último, supongamos que en lugar de una máquina virtual, todo nuestro hipervisor cae, por lo que de repente no tenemos máquina virtual ni dónde ejecutarla porque nuestro hipervisor no funciona. En este caso, en lugar de montar una imagen desde el hipervisor, lo que vamos a hacer es montarla en el propio NAS de Synology. Y esto vamos a hacerlo gracias a nuestro propio hipervisor, que es Synology Virtual Machine Manager,
que gracias a la integración con Active Backup for Business nos va a ofrecer una solución alternativa de recuperación ante desastres. La imagen ya se encuentra en el NAS por lo que lleva pocos minutos realizarlo. La restauración a través de Synology Virtual Machine Manager ofrece una solución temporal de recuperación en caso de siniestro. Vemos como en caso de que cese la actividad en nuestro centro de producción, la copia de seguridad realizada previamente a través de Active Backup for Business podrá recuperarse a través de Virtual Machine Manager. Las copias de seguridad de las máquinas virtuales comienzan a ejecutarse de forma instantánea y nuestro servidor de Synology, que antes era nuestro servidor de copia de seguridad, pasa a ser nuestro hipervisor de producción. De esta forma, cuando el problema se haya solucionado, podremos exportar una máquina virtual como un archivo comprimido de dispositivo de virtualización abierta (OVA) y nuestro NAS pasará de nuevo a ser nuestro centro de copia de seguridad. Con esto ya hemos visto las características que hacen de Active Backup for Business una estrategia de copia de seguridad fácil y eficiente, así como los diferentes métodos de restauración para minimizar los tiempos de recuperación en caso de desastre. Así que, para entender mejor cómo estas herramientas pueden incorporarse en nuestro día a día empresarial para facilitar nuestras tareas y mejorar nuestras estrategias de seguridad, pasamos a ver un caso real de cómo una empresa pudo crear una eficiente estrategia de copia de seguridad con Active Backup for Business. Es el caso de Shiseido, una empresa multinacional de cosmética. En 2017, Shiseido fue víctima de un ataque a la seguridad de sus datos que paralizó su infraestructura de trabajo completamente. Y esto les llevó a buscar una solución de copia de seguridad para todas sus plataformas. Y por ello, los criterios que más valoraban para realizar la elección eran la posibilidad de realizar copias de seguridad multiplataforma, que fuera compatible con VMware, Windows 10 y Windows Server, que se tratara de una herramienta fácil de usar, que no tuviera un coste desorbitado y que realizara copias incrementales. Esto es especialmente importante ya que con más de 500 empleados en su sede central, el volumen de cambios en un día podía llegar a los 600 gigas. De esta forma dieron con Active Backup for Business que cumplía con todas las especificaciones. Shiseido cuenta con una amplia red de NAS de Synology que utiliza como servidores de archivos para ejecutar máquinas virtuales y para compartir y sincronizar archivos con otras filiales. Pero en este caso se seleccionó un RS3618XS para las copias de seguridad de los servidores VMware y un RS2416 Plus para las copias de seguridad de los PCs de sus trabajadores. Y en ambos casos ejecutan Active Backup for Business. Con la implementación de Active Backup for Business, Shiseido creó una eficiente y centralizada estrategia de copia de seguridad que les permite hoy en día proteger sus datos sin esfuerzo. La tecnología de deduplicación global de Synology en dispositivos, plataformas y versiones logró conseguir una tasa de deduplicación del 52%. No solo redujeron el tamaño, sino también el tiempo que tardaba en realizarse la copia de seguridad y necesitaron solo 28 terabytes del total de 58 disponible en el servidor y recurren a la restauración instantánea de Active Backup for Business para VMware. Y en cuanto al tiempo, solían necesitar entre 6 y 8 horas para completar una tarea de copia de seguridad y con Synology Active Backup for Business ese tiempo se redujo a tan solo 15 minutos y, ya sabemos, de forma gratuita e integrándose completamente en su infraestructura. El director del Departamento de Planificación de Sistemas de la Información de Shiseido en Taiwán resaltó la velocidad de la copia de seguridad y la eficacia de la duplicación de datos. Y finalmente vamos a pasar al tercer nivel de protección en virtualización, que es la protección a nivel de hardware y cómo replicar los datos para asegurar la disponibilidad en todo momento. En este apartado, por tanto, vamos a centrarnos en eliminar los puntos de fallo con una solución de redundancia intuitiva para virtualización. Antes de ello, tenemos que distinguir dos conceptos importantes: copia de seguridad y alta disponibilidad.
Veíamos en las anteriores soluciones de copia de seguridad que en este caso son una estrategia de recuperación a posteriori en caso de desastre. Es decir, que si se produce un desastre podemos recuperar los datos. Pero en este caso, los tiempos de inactividad hasta la recuperación de los datos serán más altos y además requiere realizar una restauración para recuperar la información. Pero por otra parte, ahora nos encontramos ante las soluciones de alta disponibilidad, que al contrario que las anteriores soluciones de copia de seguridad, son estrategias de protección para antes de que ocurra el desastre. Como en este caso, si se produce un desastre que paraliza la actividad, habrá otro equipo que tomará el control de forma automática y no va a haber tiempos de espera ni de inactividad hasta retomar el funcionamiento con normalidad. Por ello, vamos a centrarnos ahora en las herramientas de protección antes del desastre con soluciones redundantes con el fin de reducir los tiempos de inactividad y prevenir los desastres. Vamos a hablar en primer lugar de Virtual Machine Manager Pro, que nos va a permitir crear un clúster virtualizado de alta disponibilidad. Y por otro lado, de Synology High Availability, para configurar un clúster de alta disponibilidad para tener la máxima protección en nuestros datos. Empezamos, por tanto, como he dicho, con Virtual Machine Manager Pro y vamos a ver cómo crear un clúster de alta disponibilidad. En primer lugar, tenemos que explicar lo que es Virtual Machine Manager. Pues bien, es un software de hipervisor potente e intuitivo que viene integrado de forma gratuita en los NAS de Synology de la gama Plus y superiores y que nos va a brindar numerosas posibilidades. Ahora vamos a verlas. Además, es compatible con los habituales sistemas operativos como Windows, Linux, etc. y admite la creación de Virtual DSM con un NAS virtual, que supone una experiencia tan sencilla como la que normalmente se tiene con DSM, con alta seguridad y funcionalidades, e integra una solución de recuperación ante desastres equipada con instantáneas e inmediatas. Pues bien, para ir un paso más allá está Virtual Machine Manager Pro, con características avanzadas y clúster de alta disponibilidad. De esta forma vamos a poder crear clúster de 3 o 7 nodos con varios NAS de Synology y con hasta 255 instantáneas retenidas en replicación remota. Y también tenemos la posibilidad de realizar migraciones con el sistema en funcionamiento y migraciones de almacenamiento remoto y configurar un sistema de alta disponibilidad. Para entenderlo mejor, vamos a ver en detalle alguna de estas funcionalidades. En primer lugar, tenemos la réplica remota. Esto nos va a permitir proteger nuestras instantáneas de máquinas virtuales en nuestro clúster, ya que admite la clonación y restauración o la creación de una conmutación por error de máquinas virtuales en cuestión de segundos. El punto de recuperación será de 5 minutos y podremos personalizar la política de retención y mantener hasta 255 instantáneas. Además, podemos programar la réplica a otro NAS del clúster y puede hacerse la conmutación automática a otro nodo a través de un botón. Por ejemplo, supongamos que tenemos un clúster formado por 3 NAS. En caso de que se produzca un fallo en uno de ellos, vamos a poder migrar de forma instantánea sus máquinas virtuales a uno de los otros NAS del clúster en cuestión de clics. Pero si además contamos con la labor de administrar varios hipervisores, tenemos que ser capaces de manejarlos todos ellos de la forma más sencilla posible. La siguiente funcionalidad lo que va a hacer es facilitarnos la administración y la migración de almacenamiento. Y así nos va a hacer la gestión de los procesos de migración mucho más fácil. De esta forma es posible migrar una máquina virtual completa de un host a otro sin que haya interrupciones en el sistema y con compatibilidad para diferentes hosts de administradores de almacenamiento. También vamos a poder migrar el almacenamiento de un host a otro asegurándonos de que se trata de un proceso fácil con distribución de recursos. Y en tercer lugar, Virtual Machine Manager Pro permite la alta disponibilidad de las máquinas virtuales en todo momento.
Para ello harán falta al menos 3 nodos en el clúster y se producirá la conmutación automática en caso de fallo en el host. Y otros hosts del clúster entrarán en funcionamiento instantáneamente para asegurarnos de que los servicios están continuamente funcionando. Sin embargo, esta estrategia de alta disponibilidad puede no resultar adecuada para todas las empresas, ya que requiere contar con al menos 3 nodos, como decía. Por eso podemos recurrir a la siguiente herramienta que vamos a presentar, que es Synology High Availability. En este caso podemos tener una réplica completa e instantánea entre 2 NAS diferentes para tener protección ante desastres con redundancia, configurando un clúster de alta disponibilidad para tener la máxima protección en nuestros datos con Synology High Availability. ¿Qué puede hacer Synology High Availability para evitar las pérdidas económicas y los esfuerzos de los trabajadores informáticos cuando se producen interrupciones inesperadas del servicio? Pues vamos a ver que es una solución avanzada de protección de datos en tiempo real que proporciona un método sencillo de deduplicación de datos para maximizar el tiempo de actividad. Esta herramienta combina 2 servidores de Synology en un clúster High Availability, donde uno de ellos asume el papel de servidor pasivo en espera y el otro será el servidor activo que gestionará todos los servicios con normalidad. Así, en caso de que se produzca un fallo, con los mecanismos de duplicación de datos en tiempo real, los datos del servidor activo se replicarán al momento en el pasivo y este se activa automáticamente gracias a una conexión Heartbeat con transición fluida. Y es además compatible con los protocolos tradicionales SMB, iSCSI, NFS y los paquetes. La configuración de esta herramienta es muy sencilla, pero hay que tener en cuenta que se requieren 2 modelos idénticos de NAS de Synology y la conexión se hará a través de una conexión Heartbeat. Es compatible con RJ45 y con SFP+. Y la configuración se hace de forma sencilla, incluyendo herramientas de test para asegurar la viabilidad del clúster y las notificaciones. Acabo de mencionar que Synology High Availability es altamente compatible con los paquetes de Synology, lo que significa que se pueden ejecutar casi todos los paquetes en una estructura de Synology High Availability, lo que permite un potencial ilimitado. Pero aquí me gustaría hacer mención especialmente, en primer lugar, a la compatibilidad con Virtual Machine Manager, que permite crear un entorno de virtualización redundante para un hipervisor y, en segundo lugar, a la compatibilidad con iSCSI Manager para almacenamiento LUN redundante. Además, Synology High Availability es compatible con la redundancia de NFS y con la réplica instantánea de las máquinas virtuales y con el almacenamiento para virtualización en el clúster. Para finalizar este bloque, vamos a ver el caso de éxito de VDS, una empresa belga dedicada a la prestación de servicios de hosting que confía en la estructura de alta disponibilidad de Synology. VDS comenzó alojando servidores de correo para empresas y, tras un rápido crecimiento, decidieron expandir el negocio a otros campos, como la prestación de servicios de virtualización con Citrix y VMware o el desarrollo de software de ERP. Bien, con este crecimiento necesitaban una solución que redujera el tiempo de inactividad de los clientes y también garantizara la continuidad del negocio. Pero, sin embargo, querían evitar hacerlo a través del alquiler de hardware, ya que esto les suponía costes extremos. Necesitaban, por tanto, que fuera una solución con baja latencia y redundancia completa de hardware, fácil de instalar y fácil de expandir en un futuro. De esta forma, se seleccionó el modelo de la gama FlashStation FS 2017 para alojar sus 150 escritorios virtuales Citrix y se eligió el RS18017XS Plus para almacenamiento iSCSI para VMware. Y además, gracias a Synology High Availability, han creado una estructura 100% redundante. Por otra parte, se hacen copias de seguridad de las máquinas virtuales en un RS818 Plus mediante Active Backup for Business y se replica en otro RS818 Plus remoto gracias a Snapshot Replication.
Gracias a esta estructura de redundancia de datos han conseguido un alto rendimiento y alta disponibilidad, reduciendo los cuellos de botella y alcanzando puntos de recuperación y tiempo de recuperación de casi cero. Además, cuentan con una unidad que permite ampliación del almacenamiento hasta 180 bahías. Todo ello ha supuesto a VDS una inversión mucho más rentable y eficiente que el alquiler de hardware y han conseguido crear una copia de seguridad completa sin costes de licencias ni gastos adicionales en una infraestructura fácil de montar, mantener y de expandir. El fundador de VDS ha resaltado la facilidad de uso de DiskStation Manager y de High Availability de Synology, que les ha dado una solución de almacenamiento en la que pueden confiar para ofrecer la máxima velocidad y tiempo de actividad a sus clientes. Por último, quizá os estéis preguntando cuáles son los productos de Synology que encajarían mejor con vuestra infraestructura y vuestras necesidades como empresa. Por ello, hemos realizado una selección de productos de Synology para un entorno de virtualización como el que estamos tratando en esta presentación. En Synology contamos con productos de alto rendimiento para poder adaptarnos siempre a las necesidades de cualquier empresa. Y en la selección de hoy vamos a centrarnos en ver un poco más en detalle tres grupos de producto. La gama Full Flash, por un lado, para optimizar el rendimiento con almacenamiento SSD. Los modelos de almacenamiento de alta capacidad para proteger todo nuestro volumen de datos. Y, por último, soluciones de redundancia que nos aseguran la disponibilidad de los datos en cualquier momento. Empezamos por la primera de esta línea de productos, la gama Flash. Los modelos están diseñados para ofrecer un alto rendimiento y una latencia baja y para recurrir a los discos SSD. Cuentan con unas CPUs de alta calidad que las hace perfectas para entornos de virtualización y admite la expansión de RAM hasta los 512 GB y del almacenamiento hasta 72 bahías en las que podemos colocar discos SATA o SAS. Es un modelo que puede ser usado como almacén de datos para reducir la carga de almacenamiento sin cuellos de botella en el rendimiento. Además, estos modelos son compatibles con todas las soluciones de la gama Enterprise de Synology. Dentro de esta gama vamos a ver tres modelos: FS6400, FS3600 y FS3400, con altos niveles de escritura aleatoria 4K que llegan hasta los 226 IOPS en el caso del FS6400. Además, este modelo en concreto, el FS6400, está equipado con dos CPUs. Tienen RAMs de 128 GB en el caso del FS3600 y el FS3400 y 512 GB en el FS6400. Todos ellos cuentan nativamente con 24 bahías que pueden ser expandidas hasta 72. Por ello, como vemos, tenemos diferentes soluciones de esta gama para poder adaptarnos a diferentes necesidades empresariales. Al tratarse de productos de la gama Flash, al hablar de ellos, también tenemos que mencionar el almacenamiento Flash. Por ello, es muy importante escoger los discos que pueden ofrecer la mayor compatibilidad, fiabilidad y rendimiento. Especialmente para esta gama de productos, en Synology hemos lanzado recientemente nuestros nuevos modelos de discos SSD SAT 5200, que ofrecen un rendimiento de entrada-salida estable a la vez que reduce la latencia de los servicios y aplicaciones críticos. Estos discos SATA de 2,5 tienen hasta 67.000 IOPS de escritura aleatoria 4K y 530 megabits por segundo de lectura secuencial y 500 de escritura secuencial. Es importante resaltar en este punto que los modelos de discos de Synology han sido minuciosamente testados en nuestros productos para poder ser capaces de ofrecer la máxima compatibilidad y la máxima confianza posible, incluso para mantener la compatibilidad en futuras actualizaciones de firmware. Además, cuentan con una garantía de 5 años, ya que están pensados para soportar altas cargas de trabajo intensivas. De esta forma, nuestra intención es ofrecer la solución más completa para la mejor utilización de nuestros productos. Como decía, nuestros discos SAT 5200 están minuciosamente testados para ofrecer los mejores resultados
junto a los productos de la gama Flash y ofrecer así el mejor rendimiento, la mejor compatibilidad y la máxima durabilidad posible. En cualquier caso, si en vuestra empresa estáis buscando un producto con estas características y necesitáis asesoramiento para elegir el que más se adapte a vuestro caso, siempre podéis contactar con Synology y os daremos asistencia personalizada. Por otra parte, para modelos más tradicionales con alta capacidad de almacenamiento HDD, también tenemos propuestas. Pasamos entonces a la segunda gama de productos, que es la serie SA de alta capacidad de almacenamiento para copias de seguridad y necesidades de protección de datos. Cuentan también con CPU y RAM de alta capacidad para soportar las altas cargas de trabajo y con 12 bahías de almacenamiento que pueden ser ampliables hasta 96 o 180 en función del tipo de disco que utilicemos, que pueden ser HDDs o SSD, SATA o SAS. De esta forma nos va a permitir alcanzar 1,5 petabytes de almacenamiento con unidades de expansión. Y por estas características es un modelo perfecto para ser nuestro servidor de copias de seguridad principal y para darle usos adicionales. Los modelos de esa línea que vamos a presentar son el SA3600 y el SA3400, con 181 y 137 IOPS de escritura aleatoria respectivamente. Los procesadores son Intel Xeon y, como decía, son susceptibles de alcanzar los 1500 teras de capacidad en 12 bahías expandibles hasta 180 en ambos casos. Por último, hemos mencionado ya las soluciones de alta disponibilidad, pero es importante señalar que también ofrecemos redundancia interna en hardware en algunos productos. Solo nos queda por ver la línea de soluciones redundantes que nos asegura la disponibilidad de los datos ante cualquier suceso con almacenamiento potente. En estos casos tienen un diseño activo-activo o activo-pasivo. La capacidad de almacenamiento es de 12 bahías para discos SAS y SATA de 3,5, que pueden ser HDD o SSD. Lo que van a hacer estas unidades es garantizar la máxima disponibilidad de los datos con mecanismos de conmutación automática y además tienen la facilidad y la comodidad de admitir unidades de expansión plug and play, es decir, para conectar y usar sin mayores gestiones. Incluso los discos de la unidad de expansión funcionan como si fueran discos internos del NAS y pueden administrarse directamente desde DSM sin necesidad de instalar ningún tipo de software adicional. Por todas estas características decimos que estos modelos son perfectos como almacenamiento redundante para virtualización. Estas unidades son el UC3200 y el SA3200D. En el primero de ellos, el UC3200, lo primero que hay que mencionar es que no es un NAS, sino que se trata de un servidor SAN IP activo para entornos de emisión crítica, donde los dos controladores van a funcionar simultáneamente y van a conmutarse automáticamente entre sí en caso de desastre. Y así nos van a poder ofrecer servicios sin interrupciones. Además, cuenta con un sistema operativo diseñado únicamente para iSCSI que permite administrar los dos controladores desde un único portal. Y por otro lado, si lo que buscamos es un servidor de archivos con redundancia interna, en este caso tenemos el SA3200D, donde la D hace referencia al controlador dual que va a formar una infraestructura activo-pasiva para minimizar el tiempo de inactividad en caso de fallo a menos de un minuto, donde el controlador pasivo entrará en funcionamiento de forma automática en caso de desastre. Esta unidad es compatible con todos los protocolos y paquetes habituales y por ello es un modelo pensado para servidor de archivos de alta disponibilidad, redundancia de almacenamiento para virtualización y servidor de copias de seguridad. Por ello, si buscamos protección de hardware, tenemos un modelo SAN, el UC3200 y un modelo NAS, el SA3200D. Con esto finalizamos esta presentación sobre protección y recuperación de datos para entornos de virtualización de Synology. Os agradecemos mucho vuestra atención y vuestra participación y, como decíamos, vamos a dejar el chat abierto durante 15 minutos más para seguir respondiendo a vuestras preguntas. Además, os dejamos un email de contacto, es /webinar@synology.com, para que podáis dirigirnos no solo vuestras pequeñas dudas, sino cualquier consulta que tengáis referente a un proyecto en el que encajen los productos de Synology.
Gracias a todos.